La precarización laboral, que no solamente afecta a la cuestión privada, que es la que por ahí nos toca a veces desde la CTA atender, sino también a la situación de los empleados públicos en general, es realmente un flagelo porque el trabajador que se encuentra en una situación precaria ve afectado absolutamente todos sus derechos humanos elementales, convirtiéndolo en un sujeto vulnerable. El Estado provincial también ha hecho de la precarización una herramienta que está utilizando en forma efectiva y continua en los trabajadores dentro de cada una de sus instituciones y organismos. Y cuando hablamos de precarización en Misiones tenemos que hablar de las dimensiones de la precarización y fundamentalmente del salario, ¿no? Aquí en Misiones el salario está precarizado cuando decimos que es insuficiente, no cubre la canasta familiar. Está el negro, porque hay muchos adicionales de los trabajadores que está el negro y que esto exige que sigamos trabajando por el blanqueo. Y además que se pagan cuotas, y para eso el claro ejemplo somos los docentes, ¿no? Que cobramos en 2 cuotas el salario. Por otro lado, la precarización aparece cuando el horario de trabajo no está claro, no está definido y entonces lo cambian constantemente y esto hace que no se pueda organizar ni el trabajador ni la familia del trabajador. Lamentablemente vivimos una realidad muy cruda. A raíz de la falta de recursos humanos dentro del sistema de salud se le ha utilizado a este sector para cubrir estos sectores como lo de enfermería, como la parte administrativa, como la parte de farmacia. Muchas de nuestras compañeras cumplen estos roles, pero no se le paga por dicha actividad, ni siquiera por hora extra, nada. Es una carga horaria triplicada, pero cero reconocimiento. Lo que durante 12 años el rol del promotor se fue transformando en hacer promotores multifacéticos, pero no ser reconocidos. El trabajador precarizado no tiene derecho a reclamar, no puede enfermarse, la situación de incapacidades sobrevinientes, enfermedades laborales, etcétera, todas esas cuestiones las lidia desde sí mismos, es decir, sin ningún tipo de cobertura, que es lo que justamente el derecho laboral le otorga a partir de la regularización. Trabajo hace más de 15 años dentro del predio del Mercado Central. Cuando entré acá dentro del predio era menor de edad, entré por la necesidad que teníamos en mi casa económicamente, que era para ayudar más a mi viejo, a mi vieja y a mi familia. Y bueno, en ese entonces entré a trabajar y ganábamos 10 centavos el bulto, hace más de 15 años atrás. Y hace 3 años y medio, casi 4 años que formamos grupo, formamos un conjunto con los compañeros y tratamos de formar un sindicato que tenemos en formación. Y bueno, en ese entonces, hace 3 años atrás, 4 años atrás, ganamos 80, 100 pesos toda la noche. Entramos a las 8 de la noche y salíamos el otro día a las 10, a las 11 del mediodía. Descargamos 4 o 5 equipos de mercadería que cada camión viene 1.200 a 1.400 bultos y ganamos 80 a 100 pesos. Uno de los métodos que nos impuso el gobierno nacional a la gente desocupada, a la gente que no tiene trabajo, a la gente sin empleo, también en el campo, implementan cooperativas que te dicen que es una salida laboral genuina, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos trabajando con cooperativas hace mucho tiempo
Y la cooperativa lo único que genera es trabajo en negro, explotación entre los trabajadores, entre sus socios. La precarización laboral es terrible. Se hace vivienda de construcción como requiere el IPRODA para cualquier empresa constructora, y los salarios, los sueldos que pagan en la construcción de vivienda es el 30% de lo que le paga una empresa. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la cooperativa puede ser realmente una fuente laboral? Tareferos, que son el grupo más vulnerable, si se quiere, dentro del proceso de producción de la yerba mate, una actividad tan importante como la que tenemos acá. La situación histórica de precariedad, además lidiar con la situación de haber sido estafados por el Estado a través del ANSES, cuando durante los años 2008 en adelante sufrieron, además de todas las históricas situaciones de marginalidad y olvido del Estado, un masivo descuento de las asignaciones familiares, que eran las que en su momento hacían las diferencias. Muchas de las trabajadoras en este sector justamente son violentadas desde el sistema al trabajar en las áreas de terrenos. No tienen los elementos necesarios y muchas de ellas, como venía diciendo, han sufrido, justamente tenemos casos muy puntuales de compañeras que han sufrido violaciones. El sistema no ha tomado cartas en el asunto. Muchas de las compañeras también han sido, como nosotros decimos, cargas o las famosas mulas. ¿Por qué? Porque justamente vivimos en un país donde, o sea, en una provincia donde tenemos los países limítrofes y bueno, hay todo tipo de contrabando y todas estas cuestiones, y bueno, las compañeras a veces han sido, vamos a decir, presa de esta situación. Estábamos dando una vuelta alrededor del Mercado Central y cerca del puesto de Rafael Buchú me paró una moto diciendo que yo estaba detenido. Esa moto cuando llegó no se identificó como oficial, como policía, ni como tiene que ser un jefe de la guardia, digamos, no sé, era un policía que tiene que venir y presentarse primero como autoridad. Y nosotros no le dimos importancia y a los 15 minutos, más tarde 10 minutos, seguía un apagón dentro del predio del Mercado Central. ¡Le están golpeando! ¡Lo están golpeando! ¡Lo están golpeando! Así no se detiene a la gente, lo están golpeando. Lo están golpeando, lo están golpeando. Lo están golpeando. Así detienen a los muchachos en el Mercado Central sin leerle los derechos ni por qué. Detienen nomás. Llegaron como 4 patrulleros de civil, llegó el GOE, infantería, diciendo que eran de la brigada y que yo necesitaba la detención, que me tenían que llevar detenido. Y bueno, la cuestión es que en ningún momento mostraron orden de detención ni un papel que yo estaba buscado, que nada, me agarraron, me subieron a la fuerza, me tiraron como un perro adentro del coche y me llevaron. Bueno. También la precarización se representa cuando denunciamos las condiciones laborales y hablamos de infraestructura, de falta de insumos, hablamos de violencia laboral, hablamos de falta de ART, es decir, de la cobertura de los accidentes y de las enfermedades laborales. Somos compañeras que estamos siendo visibles ante lo que es la promoción y prevención de la salud, y la cual nosotros no poseemos ni siquiera un seguro social, no tenemos la cobertura de la ART, no tenemos ni siquiera la indumentaria acorde, y ni vamos a hablar de lo que es la remuneración con respecto a las actividades que realizamos. Yo quiero comentar un caso especial que me toca muy de adentro, que fue la muerte de un hijo que tuve por la precarización laboral.
Él venía trabajando, teniendo 23 años, ya era oficial en la construcción, estaba haciendo un edificio del 3er piso ya para la prefectura naval argentina, ¿no es cierto? Una obra que tendría que tener los recaudos, siendo que el edificio era para un ente del Estado, una empresa que aparentemente son empresas fantasma con testaferro, porque la empresa no disponía ni siquiera para un guante para el muchacho cuando trabajaba. Hacía 1 año y 8 meses que trabajaba, nunca le dieron un botín, nunca le dieron un par de ropa que se merece en la construcción, le pagaban la hora mínima, le mintieron que estaba asegurado porque él creía que al menos tenía una RT, que él estaba blanqueado, ni siquiera tenía eso. Entonces, ¿qué puedes decir? Si no trabajas te matan, y si trabajas también, porque trabajar en estas condiciones es morirte en las manos de unos pocos que empuñan la plata a nuestro Estado y que no le interesa, al Estado no le interesa, totalmente ausente, resolver estos problemas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos poner como conclusión sobre lo que implica hoy la precarización laboral? Es inseguridad. El trabajador que está en una situación de precariedad que puede ser absoluta, como es el trabajador en negro, o que puede ser mediana, como es en el caso de los trabajadores estatales que tienen contratos, que están subcontratados, que están a plazo, etcétera, que eso les implica diferencias salariales con los que están cumpliendo para esas mismas funciones, es una inseguridad que afecta a todos los aspectos de su vida, porque repercute después en las consecuencias que pueden tener en sus vidas habituales y normales. Nosotros desde la Central de Trabajadores de la Argentina venimos batallando hace muchísimo tiempo contra este flagelo que paradójicamente contraria a todas las legislaciones laborales, a nuestra propia Constitución y los tratados internacionales, se sigue profundizando con la gravedad de la complicidad del propio Estado. Que el Ministerio de Trabajo, que la Justicia, que son órganos que deberían bregar por un trabajo decente, hoy hacen la vista gorda y miran a un costado. Nosotros en nuestra organización no únicamente ponemos el cuerpo, sino tenemos la decisión política de dar batalla a esta situación para lograr en algún momento, más temprano que tarde, un trabajo digno.